Aquí en 1 Corintios capítulo 10 vemos el tema de la madurez y la tentación. El creyente maduro está bajo el control y la guía del Espíritu Santo de Dios y sigue su guía. El creyente inmaduro es impulsivo, cede a la tentación, porque sigue los impulsos pecaminosos de la carne y luego sufre las consecuencias de su pecado y su desobediencia. Hay tres verdades en esta porción de la palabra que quiero compartirles. Primero, el creyente maduro resiste la tentación. Busca la salida que Dios provee con cada tentación y sigue esa salida y sale de la tentación. Pero también el creyente maduro sabe confesar el pecado. ¿Por qué? Porque el creyente maduro no es perfecto. Va a caer en el pecado. Entonces trata el pecado correctamente, confesándolo correctamente, como corresponde, como Dios indica en su palabra. Lo trata correctamente en su vida. Y luego, número 3, el creyente maduro es un creyente atento a los demás hermanos y está dispuesto a ayudarle con sus luchas, con la tentación. Quiere animarlos y ayudarlos y acompañarlos y mostrarles el camino para que obedezcan a Dios siempre. En primer lugar, el creyente maduro resiste la tentación. Sabe que el pecado afecta su comunión con Dios, que el resultado del pecado es, como dice en el libro de Santiago, es la muerte, es separación. Dice en el libro de Santiago, dice en versículo 15, después que ha concebido el pecado, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. El creyente maduro resiste porque sabe que hay consecuencias, afecta su comunión con Dios. Recién estuvimos hablando, el hermano Marcelo estaba hablando de Cristo siendo nuestro amigo, de tener una buena relación con Él. ¿Cómo afecta el pecado a nuestro amigo o a un familiar cuando nosotros pecamos? Cuando perdemos el control de las palabras, de las emociones, de los sentimientos, y hablamos cosas que hieren, que ofenden, que hacen mal a nuestro familiar o a nuestro amigo. Le ofende y hay una separación. El creyente maduro resiste la tentación porque está guiado por el Espíritu Santo y sabe que hay consecuencias. El creyente inmaduro sigue los impulsos de su carne, sus deseos de la carne. Quiere complacerse en el momento. Y vamos a ser honestos. El pecado tiene un cierto placer. Por eso es una tentación. Queremos ceder a la tentación y gustarnos del placer de ese pecado o de esa maldad en el momento para sentirlo y para disfrutarlo. Ahora, un niño no piensa en consecuencias. El niño quiere algo y a toda costa lo quiere, insiste y está siguiendo esos impulsos, esos deseos. Puede ser algo dulce o alguna actividad o algo. Y cuando el padre o la madre dice que no, se pone mal. ¿Por qué? Porque quiere complacerse con ese gusto. Eso es la inmadurez. El creyente maduro ve al pecado, ve la tentación, busca la salida porque sabe que cumplir con ese deseo va a traer
consecuencias y va a haber algo que sufrirá por esa tentación. Una de las consecuencias es que nos aleja de Dios. Dice en el libro de 1 Juan, dice lo siguiente, 1 Juan capítulo 1, dice lo siguiente, 1 Juan capítulo 1, dice así. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, en pecado, no en santidad, en la luz, dice, y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Podemos decir todo lo que queremos, que estamos bien con Dios, que estamos en comunión con Dios, pero la palabra de Dios dice que cuando el creyente cede a la tentación, hay una quiebra de comunión con Dios. No estamos practicando la verdad, no estamos en verdadera comunión con Dios. Podemos sentir feliz, podemos sentir bien en la vida, pero estamos engañándonos a nosotros. ¿Por qué? Porque el pecado quiebra esa comunión con Dios. Isaías 59 dice que los pecados nos separan de Dios, nos aleja de Dios. Hay consecuencias. Tenemos que reconocer la maldad del pecado y que nos separa de Dios. En el libro de Génesis, cuando la esposa de Potifar intentó tentar a José para que cometiera pecado con ella, él dijo, ¿cómo podría hacer esta gran maldad contra Dios? Él estaba pensando en las consecuencias de ese pecado y esa tentación y su relación con Dios. ¿Pensás en eso en tu vida? Las consecuencias de ceder a la tentación y cómo afecta tu comunión con Dios. ¿Te importa la comunión con Dios? Caminar con Dios, hablar con Dios y estar bien con Dios. Dice en el libro de Hebreos, en Hebreos capítulo 12, capítulo 10, hablando de Moisés. Moisés estaba en la comodidad del palacio. Él sabía que Dios le había llamado a sacar a Israel de Egipto. Y dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 10, dice en el en capítulo 11 de Hebreos, en versículo 23 dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Moisés se daba cuenta de algo y tomó una buena decisión. Él dijo, la comodidad en la casa, esos deleites, la comida, la comodidad, es algo temporario. Yo quiero identificarme con el pueblo de Dios y cumplir la voluntad de Dios y resistir la tentación de quedarse cómodo en el palacio y disfrutar de las cosas materiales en ese lugar. Él sabía algo importante, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace,
le es pecado. No solamente es pecado hacer lo que está mal, pero es ser tentado a no hacer el bien y callar la boca o desistir de hacer el bien. El creyente maduro entiende que hay consecuencias de desobedecer a Dios, y una de las consecuencias es que afecta su comunión con Dios y lo aleja de Dios. Otra consecuencia es la disciplina de Dios. Dios al que ama, disciplina. Cuando ve un hijo de Dios apartado o apartándose o desobedeciendo a Dios, cediendo a la tentación, Él empieza a obrar en su vida para corregir esa desobediencia. Vemos el ejemplo de Jonás en la palabra. Todo lo que Dios hizo para corregirlo a él y mostrarle a Jonás de que estaba desobedeciendo a Dios, cediendo a la tentación. Cuando nosotros desobedecemos a Dios, vemos su mano amoroso, obrando en nuestra vida y guiando las circunstancias para mostrarnos a nosotros que estamos mal delante de Dios y que realmente ese placer del pecado que nos tienta tan fuertemente no vale la pena, no vale la pena. La incomodidad y la disciplina, la corrección de Dios nos muestra nuestra maldad. En el Antiguo Testamento relata la historia de un hombre que formaba parte del ejército de Josué. Y cuando Dios guió a Josué a tomar la tierra prometida, Él le instruyó a Josué y Josué instruyó al pueblo de Dios que los despojos, todos los bienes de esa primera ciudad de Jericó pertenecía a Dios. Y le instruyó que tenía que destruir todo. Y Acán entró en la batalla, en la lucha, sabiendo bien las instrucciones de Dios, y vio un poco de oro, vio un poco de plata, vio unos mantos babilónicos, alguna ropa especial, lujosa, y lo guardó en su tienda, ahí en su casa, digamos, su tienda, y lo sepultó y lo puso bien abajo para que nadie supiera lo que él había hecho. Pero Dios supo lo que él hizo. Y cuando siguieron la batalla, pensando Acán que pasó lo que pasó y que nadie se daba cuenta, cuando fueron en contra de la próxima ciudad, un pueblo menor hay. Murieron 36 hombres por el pecado de Acán. Israel tuvo que huirse de la batalla y fueron derrotados delante de Dios, pasaron vergüenza por el pecado de un hombre, Acán. Y cuando descubrieron lo que había pasado, Acán se presentó delante de Josué. Dios lo fue guiando y fue destruido Acán. Y toda su familia, su esposa, sus hijos, todos sus bienes, sus animales quemados. ¿Por qué? Porque se dio a la tentación. Él mismo cuenta cómo él vio y fue llevado por esa tentación, lo sacó y lo guardó en su tienda. Y había consecuencias. Había consecuencias, en este caso, muy drásticos, porque Dios quiso usarlos como un ejemplo. Es como en el Nuevo Testamento, Ananías y Zafira, cuando juntaron la plata para ofrecer en la iglesia, ellos hipócritamente dijeron que fue toda la plata que habían logrado de la venta de una propiedad. Y la verdad que estaba en su poder, dice la palabra de Dios, hacer lo que querían con la plata. Pero pretendieron que fuera
toda la plata, cuando en realidad guardaron parte de la plata, que en sí no estaba mal. Lo que estaba mal fue la hipocresía. Pretender de que estaban más comprometidos con Dios, más sacrificial delante de Dios. Y como un ejemplo, Dios quitó la vida de Ananías y Zafira. Fue una disciplina muy, muy fuerte como un ejemplo. Cuando Dios ve a sus hijos desobedecerle y ceder a la tentación, hay consecuencias. Hay consecuencias, una disciplina. Dios ama al hijo y lo corrige. Hay otra consecuencia. A veces Dios permite que uno pierde su ministerio, su actividad. Mire, en el contexto de 1 Corintios capítulo 10, vemos en capítulo 9, en los últimos versículos, Pablo dice en 1 Corintios 9, versículo 25, dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Él saca de la cultura de ese pueblo de Roma un ejemplo de los atletas. Y dice que los atletas son muy disciplinados y que él como creyente necesita ser disciplinado en cuanto al pecado y la tentación y resistir la tentación. Porque como esos atletas pueden ser descalificados en su deporte o en su especialidad por alguna cosa en contra de las reglas de esa actividad. Él dice que yo tengo que ser muy disciplinado. Mire, versículo 26. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. O sea, Pablo está diciendo, Dios me ha llamado a predicar el evangelio. Me ha puesto como apóstol. Me ha dado una responsabilidad dentro de su cuerpo y un ministerio. Y yo pongo a mi cuerpo en servidumbre. Estoy cuidando mi cuerpo, mi carne, para no ceder a la tentación, para no ser eliminado, para no ser sacado de ese ministerio y no poder cumplir mi llamado de Dios de ser apóstol de Cristo por el pecado. Hay muchos creyentes que sirven a Dios y en algún momento descuiden su vida, ceden a ciertas tentaciones y Dios lo elimina de su servicio, lo descarta, lo pone al lado. Hay pastores, hay misioneros que en un momento estaban sirviendo a Dios, que estaban predicando la palabra de Dios, pero hoy están trabajando en una fábrica ahí en Norteamérica. Fueron llamados, tenían su llamado, pero no tenían disciplina, no tenían control de sí mismos. Y fueron eliminados de ese servicio. Dios dice, no, bueno, lo voy a descartar, lo voy a poner aquí al lado. No perdieron su salvación, no perdieron su comunión con Dios, pero sí perdieron su servicio. Hay consecuencias del pecado. Y el creyente maduro resiste la tentación. En versículo 13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que poder resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. El creyente maduro ve esa salida
y niega a sí mismo y busca esa salida y sigue a Cristo. Pero número 2, el creyente maduro, ¿cuándo peca? ¿Cuándo cae en pecado? Él trata el pecado bíblicamente. El creyente maduro, por más que sea maduro, no es perfecto. Va a haber momentos que peca delante de Dios, que cede a la tentación. Está luchando, pero en un descuido, por ahí cede a alguna tentación y enfrenta la realidad que ha pecado delante de Dios. Dios dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Restaura la comunión, obre en nuestra vida y nos usa para su honra y su gloria. Pero la tentación cuando pecamos delante de Dios es actuar como un niño. Un niño inmaduro, ¿qué hace cuando lo enfrentas con su pecado? Yo no fui. En todas las casas hay un espíritu, yo no fui. Hay un fantasma, yo no fui. ¿No es cierto? Que está ahí. O tira la piedra, como dice el refrán, y esconde la mano. ¿No? Yo no fui, yo no lo hice. La tentación para un creyente inmaduro es minimizar el pecado. Bueno, todos pecamos, todos hacemos lo mismo. Y bueno, todos los hombres, todas las mujeres, los padres, los chicos, los jóvenes, todos hacemos lo mismo. Dice la palabra de Dios, dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Una de las muestras de que uno realmente está confesando el pecado es que se aparta del pecado. Hay un intento de no hacer el pecado. No significa que una persona no va a volver a cometer el mismo pecado, porque hay un pecado, como dice en Hebreos capítulo 12, que nos asedia. A veces hay pecados que uno vuelve a cometer y se siente mal por ese pecado. Pero por lo menos uno está intentando no encubrir el pecado, pero confesar el pecado. Hay muchas maneras de encubrir el pecado. Uno encubre a veces el pecado cuando literalmente trata de hacer algo para que nadie se entere del pecado. David cometió adulterio, quedó embarazada, Betsabé, y para encubrir el pecado él hizo matar al esposo para encubrirlo y tomó a la esposa de Urías como su esposa y pensaba que todo estaba bien y que nadie se iba a enterar de lo que pasó. Cuando nosotros echamos la culpa a otros, Adán y Eva intentaron encubrir su pecado. Dios se enfrentó a Adán. ¿Y qué hizo Adán? La mujer que me diste. No, ella tiene la culpa. Ella me hizo. Inclusive Dios, como que Adán quiso culpar a Dios. La mujer que tú me diste. Como si Dios tuviera la culpa de lo que él había hecho. Y la mujer, ¿qué dijo? Dijo, el serpiente me engañó. Yo no tengo la culpa, el serpiente, él tiene la culpa. Él me engañó, echando la culpa a otros. Confesando el pecado es admitiendo que uno ha hecho mal. La palabra confesar en 1 Corintios 9 literalmente significa llamarlo lo que Dios lo llama. Cuando uno ha pecado delante de Dios, uno necesita llamarlo por lo que es. David después, cuando fue confrontado con su pecado, él confesó el pecado. Salmo 32, Salmo 51.
uno ve que él lo llama maldad, lo llama iniquidad, lo llama rebeldía. No echó la culpa a Betsabé. No dijo, no, pero Betsabé estaba desnuda afuera bañándose y bueno, yo por casualidad estaba ahí, la miré y no sabía. No, él sabía y él lo llamó pecado. El creyente inmaduro, cuando confiesa su pecado delante de Dios, no encubre de ninguna manera su pecado. Lo llama lo que es. Señor, perdóname porque mentí. Perdóname por mi enojo, por la falta de control. Perdóname por mi lujuria, Señor. Perdóname por mis pensamientos malos. Por la manera en que le hablé a mi esposa, a mi esposo o a mis hijos. Señor, perdóname por mi pecado delante de Dios. Ahora quiero hacerles una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que vos confesaste a Dios, Señor, perdóname por mi pecado? Y fuiste específico. No esos confesiones, bueno, Señor, si en algo te ofendí hoy, por favor, perdóname, nos vamos a dormir. Y bueno, Señor, límpiame de cualquier macana o cualquier pecadito que podría haber hecho hoy. Límpiame específicamente. Recordamos, Señor, yo le hablé mal. Señor, yo le mentí a fulano de tal. A veces minimizamos el pecado. Digo, bueno, discúlpame que no te dije la verdad. O sea, no dijiste la verdad, sí, dijiste una mentira a la persona. Eso es confesar el pecado, admitir el pecado. No, pastor, si yo admito todos mis pecados, voy a estar acá mucho tiempo hablando con Dios. Y bueno, habla con Dios y pídele perdón. Algunos quizás están aquí conscientes en este momento de sus pecados. Es una señal de madurez. Si uno puede sentarse aquí y decir, no, yo no tengo pecados, yo no soy pecador, es una señal de inmadurez y engañarnos a nosotros mismos. Porque nosotros somos todos pecadores. Y somos conscientes, deberíamos ser conscientes de las cosas que hacemos que están mal delante de Dios. ¿Usted alguna vez le dijiste a su esposo o a su esposa alguna confesión de pecado? Perdóname por tal y tal cosa. Algunos padres, increíblemente, nunca le han dicho a sus hijos, hijo, perdóname, que yo estaba mal. Cuando yo te hablé o actué o lo que yo te prometí algo y no lo cumplí. Perdóname por eso. Somos pecadores. Y muchas veces hemos hecho mal delante de Dios. No encubramos nuestro pecado. El creyente maduro confiesa su pecado correctamente, bíblicamente. Uno estudia la Biblia de David y de Saúl. Y es increíble comparando esas dos vidas. David cometió adulterio, cometió homicidio agravado, premeditado, y Dios le perdonó a él. Pero el rey Saúl, en un sentido, él cometió un pecado, diríamos quizás no tan grave. Dios le dijo que destruyera todos los animales, que destruyera todas las personas. Guardó una sola persona, guardó algunos animales justificando el pecado. Y eso es otra manera en que encubrimos el pecado, justificándolo, minimizándolo. No, pero Samuel, primero la gente, ellos trajeron los animales. Y íbamos a ofrecerlo como sacrificio a Dios, íbamos a adorar a Dios con ese sacrificio. Lo minimizó, lo justificó. Y cuando uno hace una comparación entre David y Saúl,
Realmente el pecado de Saúl fue mucho menor que el pecado de David. Pero Dios no perdonó a Saúl y le quitó su reino, se le quitó su posición como rey y mantuvo a David como rey de Israel hasta que él muriera. ¿Cuál fue la diferencia? David pidió perdón, confesó su pecado y en realidad Dios mostró misericordia hacia él por su madurez, su amor hacia Dios. Saúl fue un hombre guiado por la carne, sus impulsos, quiso matar a David, celos. En 1 Corintios, Pablo acusa a los creyentes en Corinto de ser inmaduros y niños. ¿Por qué? Por sus celos, por su división. Saúl era un creyente muy, muy inmaduro y sufrió las consecuencias de su pecado porque él nunca confesó su pecado, lo justificó. Gracias a Dios, Dios es rico en misericordia, dice la palabra de Dios. Podemos nosotros como hijos de Dios acercarnos a Dios y pedir perdón por nuestros pecados. Y Dios nos va a perdonar. Y Dios puede obrar en nuestra vida. Puede ser que perdamos algunos privilegios, algunas actividades, algún uso en nuestra vida, pero comunión podemos siempre restaurar con Dios. El creyente maduro resiste la tentación y luego cuando peca confiesa correctamente su pecado, admitiendo el pecado, no encubriendo el pecado, admitiendo cuando está mal delante de Dios. Y quiero corregir un pensamiento que es muy popular en el mundo y que puede ayudarnos en nuestra relación con otros. Hay una actitud y hay un dicho en el mundo que si vos agarrás una persona en un pecado y después lo confiesa, que realmente no está arrepentido. Porque si estuviera arrepentido del pecado, hubiera confesado el pecado sin que vos lo agarres en el pecado, que vos lo enfrentas con el pecado. Si eso fuera cierto, entonces David estaba frito. Porque David encubrió su pecado casi un año. Y Dios mandó el profeta Natán a enfrentarlo a él. Y cuando lo enfrentó, ahí David confesó su pecado. El pecado delante de Dios. Saúl, cuando fue enfrentado, justificó el pecado, encubrió el pecado. David también había encubierto el pecado, pero cuando fue enfrentado, confesó el pecado. Cuando vos enfrentas a una persona y ellos admiten el pecado y confiesen el pecado, deberíamos perdonarlos. Deberíamos aceptar ese pedido de perdón y no dudar pensando, no, ellos solamente están confesando porque lo agarramos en el pecado. Uno puede confesar el pecado y estar arrepentido del pecado, aun cuando alguien lo agarra. Cuando alguien le enfrenta con el pecado, lo mejor que uno puede hacer y que muestra madurez es admitirlo, tener razón. Perdóname por lo que yo hice, perdóname por mi enojo, perdóname por mi engaño, mi mentira, mi pecado, mi lujuria, lo que fuera. Deberíamos pedir perdón y deberíamos perdonar al otro. Pero también el creyente maduro ayuda a otros hermanos a superar el pecado. A veces un verdadero creyente cede a la tentación y es gobernado y controlado por el pecado. Miren Romanos capítulo 6. En Romanos capítulo 6. En Romanos capítulo 6 dice lo siguiente. Romanos capítulo 6.
En versículo 12, Romanos capítulo 6, versículo 12 dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, o sea, sus deseos fuertes. ¿Qué? Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 12. ¿Qué significa eso? Porque Pablo le dice a los creyentes que no permite que el pecado reina y los controle y los guíe, porque es una posibilidad. Algunos creyentes miran a otros que tienen problemas con alguna adicción o algo, no, debe ser que no es creyente, saltando a esa conclusión. Cuando el creyente mira bíblicamente en la Biblia y saca su teología, su creencia de la Biblia, tenemos que llegar a la conclusión que es posible que un creyente, verdadero creyente, sea dominado por el pecado, que sea controlado por el pecado, que tenga alguna adicción, que tenga alguna actitud que está mal delante de Dios. Y yo quiero decirles, hermanos, una cosa. Ser adicto a la droga y ser adicto al orgullo, no hay mucha diferencia delante de Dios. Hay personas que no tienen control de su lengua y miran a una persona en la calle que no tiene control de su mano, que toma alcohol, y piensa que es mejor que esa persona. Y lo siento, pero somos iguales. Un poco más, mejor vestido o mejor de afuera, pero de adentro lo mismo. Cedemos al pecado, al enojo o a la gritería o lo que fuera, a la mentira. Debemos estar sensibles a los hermanos y ayudarles cuando hay pecados en su vida que les están controlando. El orgullo, la soberbia, la mentira, la vagancia. Es posible que un verdadero creyente sienta, le llama la atención el pecado y que cede a la tentación día tras día tras día. Somos sensibles a los hermanos que tienen problemas con el pecado. Nos arrimamos a ellos con el fin de ayudarles. Pablo dijo en 1 Corintios 10, él dijo que fueron escritas estas cosas como un ejemplo para nosotros. En otras palabras, el mismo pecado que ellos cometieron puede suceder y aparecer en nuestra vida. Y es para amonestarnos a nosotros. Y la idea de la palabra amonestar es llamar la atención. Que nosotros leamos esto y que vemos, esta gente tenía un gran privilegio de salir de Egipto, de ser librado por la sangre del Cordero aplicado al dintel de las puertas, y fueron librados de esa esclavitud. Pero en vez de entrar en la tierra prometida y regocijarse de esa gran bendición, quedaron postrados en el desierto. ¿Por qué? Su fornicación, su idolatría y su murmuración. Qué increíble que Dios pone al mismo nivel la murmuración, la crítica, el menosprecio con la fornicación. Nosotros, la inmoralidad es mucho peor que murmuración. Es un pequeño desliz, es un pequeño error nomás. Y bueno, todos murmuramos, todos nos quejamos a veces. Dios dice que no. Para Dios es lo mismo. Tanto los que murmuraron quedan postrados en el desierto, como los que cometieron idolatría y fornicación. Y son un ejemplo para nosotros. ¿Para qué? Para que veamos las consecuencias y evitemos las consecuencias, buscando esa salida para obedecer a Dios y vivir en santidad. Debemos nosotros
buscar la salida en la tentación. Hay hermanos débiles en su fe. Deberíamos arrimarnos a ellos y animarlos y orar por ellos y ayudarlos y ser sensibles a ellos y sus necesidades. Hay hermanos que se cansan en la lucha contra la tentación y ceden a la tentación. Como David en 1 Samuel capítulo 27, huía de la presencia de Saúl, huía de sus ataques, de su intento de matarlo. Y David dice en 1 Samuel 27, al final Saúl me va a matar. Al final es mejor que me vaya a la tierra de los filisteos. Se cansó David de huir, se cansó de escapar, se cansó de la lucha y de buscar la protección. Y estaba pensando mal. Y hay muchos creyentes que están pensando muy mal. Y simplemente porque se están cansando de la lucha en la vida. A veces están cansándose de las consecuencias de su pecado. Y tenemos que arrimarnos para animarlos y ayudarlos en su lucha, para que sigan al Señor, que busquen esa salida y que pueden servir al Señor. ¿Sos un creyente maduro? Cuando vos sos consciente de algún pecado, de alguna actitud incorrecta delante de Dios, ¿sos de pedir a Dios perdón por su pecado? ¿Sos de acercarse a ese hermano que ofendiste con tus palabras, con tu enojo, con tu gritería y decirle, perdóname, yo estaba muy mal el otro día? Yo te grité, me enojé, te dije tal y tal cosa. Yo te mentí y yo sé que vos sabés que yo te mentí. Porque sabemos muchas veces que la gente nos miente, aún a veces los hermanos, de lo que está pasando en su vida. ¿Sos de pedir perdón o encubrir su pecado? ¿Sos de confesarlo delante de Dios? ¿Sos de resistir el pecado? ¿Hay algún pecado en tu vida que vos cedes a esa tentación, ese pecado, esa actitud? ¿O sos de resistir? Si cedes al pecado y necesitas fuerza, por ahí necesitas pedir que alguien te apoye en oración. Hermano, hermana, por favor, ore por mí porque estoy cediendo a un pecado en mi vida. Dice Eclesiastés que 2 son mejor que 1, porque cuando uno se cae, el otro puede levantarlo. Por ahí necesitas que otro te levante, que te ayude. Y necesitas pedir el apoyo, el acompañamiento de otro hermano. La madurez y la tentación. El creyente maduro resiste la tentación porque está bajo el control y la guía y el poder del Espíritu Santo. Y sigue su guía. Y con su ayuda uno resiste la tentación. Pero el creyente maduro no es perfecto. Va a ceder al pecado. Y cuando cede al pecado, lo confiesa delante de Dios. No lo encubre, no trata de olvidarlo, no trata de minimizarlo. Lo confiesa delante de Dios y si es necesario, delante del otro hermano que ha ofendido, sea su esposa, su esposo, sus hijos, sus nietos, algún hermano en la iglesia, lo confiesa bíblicamente, no minimizándolo. Y el creyente maduro es consciente de los hermanos que están en la lucha con la tentación y se arrima para ayudarlo, para acompañarlo y orar por él o por ella. La madurez y la tentación. Vamos a orar al Señor.